que hoy quedan palabras, pero sueltas, que no logran armar un diálogo, una conversación, una frase, todo lo que hay es quechua. Y empiezan los traslados también, de mover gente. Uno dice, qué loco lo que hizo el español, la crueldad de moverlo y sacarlo para todos lados caminando. Bueno, el Inca ya hizo esa práctica, nada más que no se habla. A Aymara, a Collas, a los diaguitas, a los huarpes. Diaguita, disculpe, ese empieza el norte de La Rioja, que no sé si le dije, hasta Cache, más o menos, que es la nación diaguita. Y dentro de los diaguitas hay una subdivisión, que somos nosotros, los calchaquíes, diaguitas calchaquíes. Y así movía gente. A los huarpes son otras etnias, otros pueblos originarios de la parte del Cuyo, forma de dominación, pero es corto a lo que fue la conquista española, porque fueron 50 años, se dice, de momento inca. Ahí entra el español justamente y terminó el imperio inca. 1534, si uno contabiliza bien, 1480 entrada del Inca, 1534 entrada de Diego de Rojas, son 54 años más o menos que entró acá el español. Esa red comercial que le hablaba de gente moviéndose, trasladándose por todos lados, permitió que estos pueblos estén muy bien informados, o sea, de lo duro que venía siendo la conquista. Y eso le permite organizarse para la resistencia. Y ahí es donde surge esta historia fuerte, larga y triste a la vez, que es de la resistencia de los 130 años. Ahí empiezan los 130 años de guerra. Ahí aparecen 3 caciques en la historia, 3 jefes de los pueblos originarios, 3 héroes de nuestros pueblos, minimizado en la historia oficial, pues se hablan de ellos justamente en la historia. Yo en mi escuela hablaba más de otros próceres que de ellos. Calchaquí es el primero. Calchaquí es el que logra unir muchos pueblos. Estos pueblos hoy forman parte de Catamarca, Tucumán y Salta, el Valle Calchaquí, era como la zona de Calchaquí. El valle lleva el nombre de una persona. Juan en la historia oficial, Juan Calchaquí, lo van a ver en los libros, en algunas calles de pueblo, ese ya es puesto por el español. Muchos años de guerra, muere Calchaquí y surge el segundo, que es Chelemín, el segundo cacique, uno de los guerreros más duros, más fuertes que tiene la conquista. Chelemín tiene un triste final. Bueno, a Chelemín en los archivos de India se lo encuentra con el seudónimo, con el apodo del tigre de los Andes, que le pone el español. Eso habla de su bravura, de su capacidad guerrera. Tiene un triste final, le decía recién, porque es el que cuando lo toman prisionero, lo descuartizan, cortan cabezas, brazos, piernas y sus miembros son esparcidos en todo el valle. Su cabeza es la que gira en las entradas de tribus como señal de escarmiento. Hay varios poemas sobre eso, hay Víctor Heredia canta sobre esa historia también. Para generar temor, lo que iba a suceder si seguían rebelándose, y no así continúa la rebelión, pero es ahí donde la encuentran a Iquín, en este pueblo, a donde vamos ahora. Iquín es el último cacique. Eso ocurre a finales del 1665. Si uno contabiliza bien, 1534, 1665, 129 años de guerra. O sea, ese contacto del arma de fuego que no manejaron los ancestros, o sea, la pólvora, hizo que se redujera mucho su capacidad guerrera de Iquín. Ya para ese momento prácticamente eran mujeres, niños y abuelos los que lo acompañan, ya extinguida su capacidad guerrera. Ahí entra en esta historia un militar español, gobernador en ese momento del Tucumán, del Tugma, que se conocía en ese momento, Alonso de Mercado de Villacorta, un buen estratega de guerra, lo marca en la historia, dice que la corona lo trae justamente por otras victorias obtenidas en Europa. Fuerte presencia militar también que lo ayudó, como digo, ya extinguida la capacidad guerrera de Iquín, es el que ingresa a este valle, y es como dicen hoy los abuelos, es el que piensa, dice. Después de muchos años, dice alguien, dice, hay que rodearlos, hay que sitiarlos, dicen los archivos de India, cortar el agua y la comida, y por hambre y por sed hacerlos bajar de esa montaña. En la transmisión oral, lo que uno le va a tratar de transmitir más hoy, lo que uno aprendió más con los abuelos que con la escuela, la ciudad sagrada está dividida en 2 partes, en 2 sectores. Hay un sector definido como Ciudad de la Paz y hay otro sector definido como Ciudad de la Guerra. Ciudad de la Paz es toda una zona llana, plana, son campos de cultivos, el lugar donde convivían armónicamente cuando no había invasiones. Y Ciudad de la Guerra, cuando entremos con el jeep, vamos a encontrar una montaña en forma triangular, natural la forma, con las construcciones como escalinatas que van subiendo esa montaña, que sería el Pucará. Pucará significa fortaleza, un lugar que solamente vivían en momentos de invasiones, o sea, no era el lugar habitual de vivir. Eso es lo que se logra rodear, cortar el agua que venía por atrás de esas montañas altas, cortar los accesos a los campos de cultivo,
cortar los accesos a los bosques de caza y recolección, este de uso medicinal, como estos son bosques centenarios ya en ese momento muy utilizados. Y la historia habla que mujeres y niños son los primeros en bajar, son los que menos resistencia tienen. La crónica también habla de la resistencia que le sigue dando Iquín con sus pocos guerreros. Y es el momento que inicia las torturas a Villacorta, a mujeres y niños que ya habían descendido, y con esa presión generada deciden bajar, entregarse, pactar la rendición Iquín, y comienza ese proceso hoy duro, triste de la vez, que fue el desterramiento, que se conoce. Algunos abuelos cuando lo hablan del desterramiento, que es justamente sacarlo de sus tierras como esclavos a distintos puntos. En la enseñanza oficial se habla de uno, que es este famoso traslado a Buenos Aires, pero no hablan de los traslados que están en los archivos de India, de la gente que fue llevada al norte, a la zona minera, hoy parte de Bolivia. Hay gente llevada como esclava al sur, a La Rioja y Catamarca, viñedos y algodonales a trabajar en estos cultivos. Hay gente llevada a Córdoba, hay gente depositada en Santa Fe, en la orilla del río Paraná, un lugar que hoy se llama Calchaquí, en el partido de Vera. Y hay dos traslados en lo que es la historia a Buenos Aires. El mayor número de gente sería esta parte tucumana que ustedes están visitando ahora, que es de esto. Pero hay otro pueblito acá al sur, 15 kilómetros, acá muy cerca, los acalianos, que también fueron llevados, pero un grupo reducido, se habla entre 15, 20 familias que fueron llevadas, por eso no queda en el registro oficial. Lo que sí se habla es de estas 2.000 personas, el mayor número también de gente trasladada en un solo momento, 2.000 personas que fueron llevadas caminando hacia Buenos Aires. Esta separación de un quilme al otro hoy es un aproximado de 1.500 kilómetros. Tengan en cuenta que para el año 1666 no había caminos, no había huellas. Estos 1.500 kilómetros es un gran cementerio. O sea, muchos mueren en el camino, muchos se suicidan. Abuelos, mujeres que iban atados, porque los archivos de India dicen que eran salvajes, tenían que ir encadenados, se van muriendo. Y así llegan menos de 400 personas, lo que marca el registro cuando se funda la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes. Ese nombre bien católico le pone la corona a lo que fue todo este maltrato, lo que es Quilmes hoy en Buenos Aires. A través de los maltratos, la esclavitud que van padeciendo ahí, se van reduciendo cada vez más. Hay una información interesante que surge en el año 1810, miren, del 1666, 1810. Hay un censo en lo que es el virreinato. Ese censo era para identificar cuántas etnias existían en lo que era el virreinato del Río de la Plata. Se empieza a gestar esta fecha histórica que tenemos nosotros hoy en la Revolución de Mayo. Y en ese censo ya no están contabilizados, ya no figuran los quilmes o calchaquíes, también los libros aparecen como calchaquíes, lo mismo. Ahí es donde aparece fuerte la figura de la mujer. La figura de la mujer en los escritos de los sacerdotes españoles que hacen archivo de India por la decisión que tienen ellas muchos años atrás, de 1810, o sea, una vez instalada en la reducción de no tener hijos, de no tener familia. Los archivos de India hablan de un pacto de no procrear, dice que realizan. Eso habla de su negación, de su perder esa condición de libertad, la bravura de pueblos guerreros. Y también se marca eso, pueblos guerreros, pero de defender lo suyo. No eran pueblos expansionistas o imperialistas como el Inca que iba tomando otros pueblos, sino defendían su territorio, para que sus hijos no sigan sufriendo los maltratos, la esclavitud. Hoy se puede decir un autoexterminio. También los archivos de India escriben que van muriendo porque van adquiriendo enfermedades desconocidas, le ponen en ese momento, que esas desconocidas son hoy propias del cambio climático, de la montaña a la costa, o el mismo desarraigo. Si alguno deja unas tierras que le gustó mucho, sabrá entender lo que es una completamente distinta. Y así se va muriendo, y la última información de este pueblo aparece 2 años después, 14 de agosto de 1812, cuando el primer triunvirato levanta el término de reducción, lo declara un pueblo libre, pero ya sin sus originarios, y así la gente que fue caminando. Y así queda en la historia oficial como que todos desaparecieron de este territorio, que todos murieron, que no queda pueblo originario. Y ahí es donde surge esta obligación de cada generación de transmitir, la transmisión oral, la otra historia que le llaman, la que no se debe perder.